3 átomos de carbono con un grupo metileno ya entre ambos grupos carboxilos. Este ácido lo van a utilizar ustedes también, vamos a ver más adelante cómo se lo utiliza para obtener derivados del ácido acético, y la síntesis que lo involucra se llama síntesis malónica. Este es el ácido succínico. Fíjense, ya tenemos dos grupos metileno intermedios entre los grupos carboxilo, y se encuentra, ha sido aislado por primera vez cerca del año 1500 y pico, de la destilación del ámbar. El ámbar es una resina fosilizada de coníferas. Quizás la han visto alguna vez o la han sentido nombrar. Es una especie de, uno ve como una piedra amarillenta, amarronada, y bueno, la destilación de ese ámbar ha dado origen a este ácido succínico. También lo pueden encontrar en fósiles, en hongos y en líquenes. Fíjense, acá les mostramos dos fotografías de lo que es la cristalización de estos ácidos dicarboxílicos. Son fácilmente aislables por cristalización, o sea que no son solubles en agua. Y acá les presentamos al ácido glutárico y al ácido adípico. Fíjense que ya tenemos más átomos de carbono intermedios entre los grupos carboxilos. Acá tenemos 3. Este es el ácido hexanodioico o adípico. El ácido glutárico lo podemos encontrar en nuestro organismo, ya que se produce como parte del metabolismo de los aminoácidos lisina y triptófano. El ácido adípico tiene mucha importancia en la producción del nylon. En la industria alimentaria también se utiliza para incrementar el poder del leudado, como regulador del pH y en la formación o incrementación de la consistencia de gel de un alimento. A ver, que estoy viendo varios mensajitos. ¿Se me escucha? Ah, bien, me dicen que sí. Muy bien. Hay alguien que no escuchaba. Bueno, entonces tiene mucha importancia y uso este ácido adípico. Ambos ácidos también han sido aislados de la remolacha azucarera. Dentro de los ácidos dicarboxílicos aromáticos tenemos al ácido ftálico, isoftálico y tereftálico. Estos ya enseguida vamos a ver la obtención, pero simplemente comentarles que el ácido tereftálico es uno de los más importantes desde el punto de vista de los dicarboxílicos aromáticos, porque se utiliza como precursor de un polímero, que ustedes sí lo conocen, este polímero, que es el PET, el tereftalato de polietileno. Esto van a ver en el tema polímeros este año, y simplemente es un dato anecdótico. Fíjense la cantidad de este ácido que se sintetiza solo en Estados Unidos al año. 2.5 por 10 a la 6 toneladas para la elaboración de botellas de jugos y de bebidas. Dentro de los métodos de obtención de estos ácidos dicarboxílicos, vamos a ver los métodos de obtención típicos que ustedes ya han visto para ácidos carboxílicos. Fíjense, en este caso tenemos la oxidación de un diol, que con cualquier método de oxidación, en este caso podríamos poner, permanganato en medio alcalino para obtener un ácido dicarboxílico. En este caso el N, o sea el número de metilenos que van a estar aquí intermedios entre los dos grupos carboxílicos, puede ser variable. También podemos sintetizarlo, que esto también lo han visto en ácidos carboxílicos, a partir de un dinitrilo. Entonces la hidrólisis de estos dinitrilos, recuerden, agua en medio ácido y calentamiento, nos va a permitir la obtención del ácido dicarboxílico. ¿Cómo obteníamos el dinitrilo? Bueno, podemos hacer el tratamiento de un dialogenuro con cianuro de potasio. Esto también ya lo han venido viendo y lo hemos venido hablando todos estos días. Dentro de los métodos específicos ya de algunos de los ácidos dicarboxílicos,
Acá alguien me está pidiendo grabar la reunión, así que no le vamos a permitir grabarla, chicos. Dentro de los métodos específicos, entonces podemos ver, por ejemplo, el del ácido oxálico, que acabamos de decir que era el ácido más pequeño de esta serie, con 2 átomos de carbono. Este ácido se puede sintetizar a partir del burbujeo de monóxido de carbono sobre una solución de hidróxido de sodio con condiciones de presión y temperatura. De este modo se obtiene el formiato de sodio. Luego, por fusión de ese formiato de sodio, de esa sal, a 400 grados centígrados, vamos a obtener este compuesto, que es una sal doble, que por acidificación del medio nos va a permitir obtener el ácido oxálico, que volvemos a decir es el más pequeño, el mínimo que puede tener esta serie de ácidos dicarboxílicos. En cuanto a la obtención del ácido malónico, podemos obtenerlo a partir del ácido acético. Fíjense, una reacción de Hell-Bolar-Zelinsky que ustedes la han venido haciendo. Hay una halogenación del carbono alfa y luego el tratamiento con hidróxido de sodio diluido me va a permitir obtener primeramente la sal, para que yo, al hacer reaccionar esta sal con cianuro de potasio por una SN2, voy a tener la formación de este enlace carbono con el grupo nitrilo. Posteriormente, una hidrólisis, como venimos viendo, una hidrólisis ácida y un posterior calentamiento me va a permitir la formación del ácido dicarboxílico. Este ácido malónico, como habíamos dicho en un principio, lo vamos a utilizar en la síntesis malónica para obtener derivados del ácido acético. También les mostramos anecdóticamente la foto, que son estos todos cristales blancos muy atractivos con puntos de fusión sumamente elevados. Por lo tanto, esto tiene una consecuencia de que a temperatura ambiente son compuestos sólidos. Para obtener el ácido succínico, fíjense, ya tiene 2 carbonos metilénicos intermedios entre los grupos carboxilo. Podemos partir, como habíamos dicho en un inicio, de un dinitrilo, que a su vez se obtiene de un dihalogenuro por tratamiento con cianuro de potasio, y la hidrólisis de este dinitrilo me va a conducir a la formación del ácido succínico. Fíjense que también son cristales blancos de elevados puntos de fusión y miren el punto de ebullición, 235 grados centígrados. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos viendo todos métodos que ustedes han visto. Bueno, muy bien. Sigamos entonces. Para el ácido succínico también existe un método industrial, que no es el método que vamos a utilizar en el laboratorio. Y se prepara a partir, fíjense que acá el sustrato de partida es el anhídrido maleico. Este anhídrido a su vez se obtiene por oxidación del benceno con pentóxido de vanadio. Las altas temperaturas, como ven, no son condiciones fáciles de lograr en un laboratorio. Una vez que ustedes tienen el anhídrido maleico, van a hacer una hidrólisis ácida, con lo cual van a obtener el ácido maleico. Este ácido tiene 4 átomos de carbono y un doble enlace. En este caso, el isómero Z es el maleico y el isómero E recibe el nombre de fumárico. Esto ustedes lo tienen en el apuntecito de este tema. Reciben nombres diferentes. Bueno, oxidamos el benceno, acabamos de decir, luego hacemos una hidrólisis del anhídrido maleico y finalmente una hidrogenación del ácido maleico me va a permitir la obtención del ácido succínico. Esto es a nivel industrial. Bueno, habíamos dicho que dentro de los más importantes de los ácidos carboxílicos aromáticos estaban los ácidos
el eftálico, el isoftálico y el tereftálico. Fíjense que cómo lo sintetizamos a partir de los silenos correspondientes, del 1,2, del 1,3 y del 1,4. Dentro de las propiedades que vamos a ver, las propiedades químicas que vamos a ver en estos ácidos dicarboxílicos, hay dos cuestiones muy interesantes. Una es la acidez y otra es la acción del calor. Estos ácidos se comportan de manera muy particular en relación al su calentamiento. Vamos a empezar por la acidez. Fíjense, los ácidos estos dicarboxílicos van a tener dos constantes de ionización. Si ustedes recuerdan, hay ácidos inorgánicos como el ácido carbónico o el ácido sulfúrico, en los que si ustedes hacían la disociación de estos ácidos, iban a tener, por ejemplo en este del sulfúrico, 2 protones liberados más el ion sulfato. ¿Se acuerdan de eso? Supongo que sí. En estos ácidos también vamos a tener la posibilidad de tener 2 protones ácidos. Por lo tanto, vamos a tener 2 constantes de ionización. Acá vamos a mostrarles las reacciones de equilibrio del ácido, por ejemplo el oxálico, frente al agua, donde el agua es capaz de tomar un protón ácido de este compuesto para formar el ion hidronio y el ion hidrógeno oxalato. Fíjense que el pKa de esta reacción es muy bajo en relación a los pKa que ustedes habían estado viendo para ácidos carboxílicos. Eran cercanos más o menos a los 4 en los valores de pKa sin grupos de mucha influencia en la acidez, ¿sí? En general. Entonces, este pKa, ¿alguien se acuerda? A mayor pKa, menor pKa, ¿el compuesto era más ácido o menos ácido? A menor pKa, más ácido. A menor pKa, más ácido, exactamente. Entonces, fíjense la diferencia en acidez con el segundo pKa y en relación a otros ácidos. Habíamos dicho que este es más o menos 3000 veces más ácido que un ácido acético. Cuando analizamos la segunda reacción de ionización, nuevamente el agua toma este protón del ion hidrógeno oxalato para darnos el ion oxalato, donde ya tenemos la sal en ambos extremos, y el ion hidrógeno. Fíjense que esta pKa, como les decía, ya está en valores cercanos a los de los ácidos carboxílicos, lo cual nos indica que en la primera ionización el ácido es más fuerte que en la segunda. Veamos por qué sucede esto. Si hacemos la estabilidad o analizamos la estabilidad de las bases conjugadas, que es como venimos explicando la fuerza ácida de un compuesto, vamos a ver que en la primera ionización es más estable el compuesto que en la segunda. ¿A qué se debe esto? También lo han visto en ácidos carboxílicos, el grupo acilo es atractor, puede dispersar la carga negativa, estabilizando a esta base. Si la base es más estable, ¿qué va a pasar? Vamos a tratar de que no se duerman. ¿Qué pasa cuando una base es más estable? Es más débil. Es más débil, exactamente, y por consiguiente, ¿cómo es su ácido de partida? Más fuerte. Más fuerte, exactamente. Entonces hay una mejor dispersión de la carga negativa, la base es más débil, la base conjugada es más débil, es más estable y por consiguiente el ácido de partida tiene una mayor acidez. ¿Qué pasa en la segunda ionización? Fíjense, electrostáticamente ya ustedes tienen 2 cargas negativas muy cercanas. ¿Esto es estable o no? No. ¿Tienden a estar 2 cargas iguales tan cerca en las moléculas? No. Muy bien. No, Entonces, porque concentran mucho la carga negativa. Aparte de concentrarlas, hay una repulsión de cargas, ¿sí?
Entonces, esta base conjugada va a ser menos estable. No hay carbonos deficientes en estos dos. Fíjense, los carbonos no son deficientes. En cambio, acá nosotros tenemos un carbono. A ver, no sé si se lo ve al mouse y directamente marco. Acá tenemos un carbono deficiente. En cambio, en esta sal no. Por lo tanto, no puede dispersar la carga negativa. Hemos dicho base conjugada menos estable, va a ser una base más fuerte. En consecuencia, lo que acabamos de decir va a ser inverso que para la otra. ¿Cómo es el ácido de partida? Ácido más débil. Bueno, ya les estoy poniendo acá, pero un ácido más débil. Entonces, la segunda ionización es un ácido más débil que en la primera. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, acá les ponemos que este efecto inductivo atractor de este grupo acilo, fíjense que disminuye también a lo largo de la cadena. Les estamos mostrando los pK de distintos ácidos dicarboxílicos en donde lo que estamos incrementando en el medio, fíjense, son los metilenos que separan a los dos grupos carboxilo. Entonces, el ácido oxálico presenta un pK de 1,2, el pK1 vamos a estar hablando, el ácido malónico 2,85, succínico 4,25 y glutárico 4,34. Como ven, este efecto atractor, a medida que yo me alejo en la cadena de lo que sería, vamos a ponerle 1 a uno de los carboxilos, uno acá también, así no hay confusiones. A medida que me alejo, voy a tener una menor influencia de este efecto y prácticamente cuando ya tengo 3 grupos metilenos en el medio, ambos grupos se comportan independientemente. O sea que fíjense que el pK1 está dando valores cercanos a los 4, 4,2 de un ácido carboxílico cualquiera. Voy a probar a sacarme los auriculares, me avisan si ¿Se escucha bien? Me avisan Sí, si... profe, se escucha bien. Se escucha mejor. Mejor, perfecto. Entonces vamos ahí. Y ahora tenemos la casa sola, así que podemos hablar tranquilo. Bueno, entonces acá, como les decíamos, los grupos carboxilos ya están muy separados entre sí y las constantes de disociación van a ser prácticamente iguales y prácticamente relacionadas con los ácidos carboxílicos, como habíamos visto anteriormente. Vamos a comparar la acidez de los ácidos ftálicos frente a la primera disociación. Acá tenemos que considerar que existe un efecto en cuanto se forma la sal. Fíjense, ¿qué podemos decir? El orden de acidez, según los pK que ustedes están viendo acá, van a ser el 1,2 más ácido que el 1,4 y más ácido que el 1,3. ¿Sí? ¿Y esto a qué creen que se debe? Ya podemos hipotetizar algo a esta altura de la asignatura. A ver, ¿quién se anima? Al puente hidrógeno que se forma en el 1,2. Muy bien, Rebeca. Cuando se forma la sal, hay una base conjugada que está aquí, le hemos hecho el esquemita, que tiene una gran estabilidad. Y por consiguiente, lo que acabamos de decir en relación a las bases, si la base conjugada es estable, va a ser más débil y por lo tanto el ácido de partida va a ser el más fuerte. ¿Qué pasa en el caso del 1,3 y 1,4? ¿Por qué esta diferencia? También podemos plantear por qué ya a esta altura. Por la resonancia. ¿Qué pasa con la resonancia, Guille? Y en el 3 se concentra más la carga negativa que en el 4. En el 1,3 se concentra más la carga negativa.
de la No, sal. en el 1. A ver, veamos, ajustemos esas ideas. Se concentra más la carga negativa en la sal. En el 1.3 decía Guille. ¿Así es, Guille? Sí. ¿Alguien más tiene algo que decir? Ya vamos a hacer las estructuras. Cuando se hacen las resonancias del 1,3, la carga negativa no se posiciona en el carbono vecino al carbonilo. En cambio, cuando se hace la del 1,4, sí, por eso la concentra más. Bueno, en realidad no va a ser la carga. A ver, vamos a hacerlo. Cuando ustedes tienen la sal, ¿sí? Siempre vamos a hablar en la sal. La posibilidad de la resonancia va a ser, ustedes van a lograr tener una estructura, yo las voy a hacer todas concentradas, pero ustedes la pueden hacer en sus papeles una por una, ¿sí? Vamos a carga positiva, perdón, no negativa. Ah, bueno, eso quería llegar. Voy a tener la carga positiva localizada en los carbonos. Esperen que completemos esto, si no me queda mal. Sí, esto va a venir acá y acá, ¿sí? Me va a quedar la carga positiva en las estructuras de resonancia en estos carbonos adyacentes al carbono unido al carbono del carboxilato. Por lo tanto, este carbono, al no estar positivo, no me va a permitir atraer o dispersar esa carga negativa. Fíjense que si yo hago la estructura de resonancia que tengo en la posición 4, ¿qué va a pasar? Ahí es lo que estaban diciendo sus compañeras. Yo acá voy a tener la posibilidad de hacer la resonancia y la carga positiva me va a quedar justamente en el carbono adyacente al carboxilato. Con lo cual, esto va a permitir una mayor dispersión de la carga negativa y una mayor estabilidad de esa sal. A una sal más estable va a ser una base más débil y por consiguiente un ácido más fuerte de partida. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bueno, hemos hecho medio amontonaditas las estructuras, pero creo que a falta de pizarrón vamos a tener que aceptarlas. La otra propiedad que habíamos dicho que vamos a analizar de estos ácidos dicarboxílicos es la acción del calor. ¿Por qué? Porque estos ácidos carboxílicos, si los sometemos a un calentamiento, pueden llegar a sublimar, pero sin descomponerse. Ahora bien, si el calentamiento es rápido y supera los 150 grados, nosotros podemos, en el caso del ácido oxálico, por ejemplo, descomponerlo en ácido fórmico y dióxido de carbono. A su vez, el ácido fórmico también puede descomponerse por el calor a monóxido y agua. Esta propiedad es bastante importante y va a tener que ver también con dónde esté ubicado este grupo carboxilo, ¿sí? En el ácido, en este caso en el ácido malónico, fíjense, era aquel que tenía ya un grupo metileno en el medio. El proceso de descarboxilación abarca o pasa por un estado de transición intermediaria en donde ustedes tienen prácticamente preformado aquí el dióxido de carbono, se produce un endiol, el cual se tautomeriza al ácido, en este caso acético, y liberamos dióxido de carbono. O sea, puedo descarboxilar este tipo de ácido. Y es un método que ustedes van a utilizar en numerosas síntesis. Bueno, con esta placa lo que le queremos, o a lo que les quiero llegar, es que los compuestos disfuncionales pueden funcionar, por decirlo de algún modo, cada uno de los grupos independientemente o tener reacciones muy particulares del compuesto disfuncional en sí. Ustedes van a ver después los hidroxiácidos. Acá hay un hidroxiácido genérico. Fíjense que tengo un hidroxilo en el carbono alfa. ¿Y qué quiero que vean? Esta reacción ya la han visto. ¿Qué pasa cuando yo
enfrento un ácido carboxílico a una base fuerte como el hidróxido de sodio. Se forma la sal. Se produce una sal. Muy bien, la están viendo, se produce una sal. ¿Es una reacción de qué tipo? Ácido base. Neutralización. Es una reacción ácido-base, ¿sí? Pero fíjense que yo acá, el hidroxilo está inalterado. ¿Qué tendría que utilizar para que realmente ese protón hidroxílico sea tomado por una base? O sea, para manifestar la propiedad ácida de los alcoholes. ¿Qué utilizaban Una base ustedes? más fuerte como el anhidro de sodio. Un sodio metálico, también, muy bien. Entonces, la manera de que yo tengo de transformar esto en una sal es utilizar una base mucho más fuerte que un hidróxido de sodio. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Profe, pero en Sí. el caso que nosotros usemos, no sé, supongamos sodio metálico, ¿me tomaría los dos protones al mismo tiempo o solo uno? Y sí, porque el protón más ácido, ¿cuál es? De estos dos. El ácido carboxílico. El del ácido carboxílico. Entonces, con cualquier base, más si es más fuerte, va a reaccionar. Fíjense que el protón de un ácido carboxílico puede ser tomado hasta por el bicarbonato de sodio. Claro. Puede reaccionar. En esta segunda reacción, esto ya lo hemos visto en derivados de ácido, ¿qué pasaba cuando reaccionaba un alcohol con un ácido carboxílico? Teníamos la formación del éster. ¿Se acuerdan? Sí. Lo hemos visto 2 clases atrás. Sí, profe. Ok. Cuando un ácido carboxílico reacciona con amoníaco, ¿qué es lo que pasaba? Esto hemos hecho la aclaración en la clase pasada. Que habíamos dicho que no lo considerábamos como un método de obtención de amidas. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que pasa entre la reacción de una base como el amoníaco y un ácido carboxílico? No sé si Se forma la contestando. sal. Muy bien, se forma la sal. Entonces, la primera reacción que yo voy a tener cuando reacciona un ácido carboxílico con una base como el amoníaco va a ser la formación de la sal. Esta sal, si es sometida a un calentamiento que supere los 100 grados centígrados, se denomina este calentamiento pirólisis. La pirólisis de las sales de amonio recién me va a permitir obtener una amida. No era un método tan efectivo de síntesis de amida, por eso no lo hemos visto como tal. Pero sí tienen que saber que sucede esto. O sea, la primera reacción entre un ácido y una base va a ser la formación de la sal. Luego, si yo la caliento y la someto a una pirólisis, voy a obtener la amida. Fíjense que acá nuevamente ha vuelto a reaccionar solamente el grupo carboxilo. Ahora en estas últimas le estamos mostrando cómo podemos hacer reaccionar el grupo hidroxilo. Fíjense que acá lo estoy haciendo reaccionar con el anhídrido acético. ¿Qué pasaba? Hemos visto reacciones de este tipo cuando hemos visto derivados de ácido. ¿Qué pasa si reacciona un hidroxiácido con un anhídrido? Bueno, acá lo tienen, digamos, el producto en realidad. ¿Qué estaría pasando? ¿Qué grupo está reaccionando? El grupo hidroxilo de esa molécula, ¿sí? Entonces lo que se va a producir en realidad es un ataque nucleofílico por parte del oxígeno del hidroxilo al grupo acilo. Una sustitución nucleofílica al grupo acilo, con lo cual van a tener la eliminación de este grupo y la acilación de este compuesto. Por último, fíjense acá ponemos una oxidación, vuelta, puede ser permanganato en medio alcalino, con lo cual vamos a obtener
la oxidación de cuál de los átomos de carbono. Fíjense que el ácido ya no se puede oxidar más, ¿sí? ¿Cuál va a ser el que se va a oxidar? El que tiene la presencia del grupo hidroxilo, formando lo que serían los alfa-cetoácidos. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bueno, no se me duerma, porfi. Bueno, acá vamos a presentarles los ácidos carbonílicos. ¿Qué son los ácidos carbonílicos? Bueno, como su nombre lo indica, son ácidos que contienen un grupo carbonilo y un grupo carboxilo, separados acá, como les indica, por un número de metilenos. Cuando el número de metilenos es igual a 2, las funciones se comportan independientemente. Recién habíamos visto que en el ejemplo que hemos dado de los hidroxiácidos hay una quimioselectividad en relación a los grupos. Hay reacciones que van a ir por el lado, no por el lado, van a accionar sobre el lado del carboxilo y otras reacciones que van a ir sobre el hidroxilo. En este caso, cuando los grupos se comportan independientemente, vamos a tener funciones carboxilo y funciones carbonilo. Sin embargo, no sé si estoy muy enredada, sin embargo, cuando este número N, o sea, el metileno que se encuentra en el medio de estos grupos es 1, yo voy a tener propiedades específicas de estos compuestos, que son únicas, no son ni de los aldehídos ni de los ácidos por sí solos. ¿Cómo se nombran? De innumerables maneras. Pueden encontrarlos con un prefijo aloona, etanaloico, por ejemplo, un ejemplo es el ácido glioxálico, como aldo o cetoácidos, por ejemplo, aldo propiónico, cetobutírico, entonces anteponen las palabras aldo o ceto, y como oxoácidos, que es como está la última nomenclatura, por ejemplo, acá el 4-oxopentanoico, que está aquí abajo, ya lo vamos a analizar bien. Entonces, dentro de estas varias maneras de nombrarlo, también están, por supuesto, los nombres comunes y que muchas veces se mantienen y son aceptados y preferidos por la IUPAC. Fíjense, acá tenemos un ejemplo, tenemos un compuesto de 3, 4, 5 átomos de carbono, por lo tanto va a ser pentanoico, proviene del ácido pentanoico, y en la posición 4 tenemos un grupo ceto o oxo, entonces va a ser el 4-oxopentanoico, ese es el nombre IUPAC preferido. Nombre común, ácido lebulínico. Acá les mostramos un éster, en donde también se considera al grupo, acá, acilo, miren que yo lo había marcado, ahí está. Este es el 3-oxobutanoato de etilo. O acetil, vamos a ir marcando acetato, este es el grupo acetato de etilo finalmente. ¿Se acuerda que en los ésteres teníamos una parte derivada del ácido carboxílico, que era esta parte que era derivada de un alcohol, del cual provenía en la síntesis, y acá estamos agregando además un grupo acetilo. Este ácido es el ácido 3-oxo, fíjense que vamos a nombrar los carbonos, 3-oxobutanoato, porque, perdón, no es un ácido, es un éster, butanoato va a ser, se nombraba como si fuesen sales, de etilo. Acá está el que acabamos de nombrar, el ácido glioxálico, que va a ser el compuesto más pequeño de esta serie. Fíjense que no tengo más que 2 átomos de carbono. En el carbono 2 está el grupo aldehído. En este caso tengo, para tener un grupo ceto, tengo que tener un grupo alquílico adicional, o sea que el mínimo que puedo tener de átomos de carbono para tener un cetoácido va a ser
de 3 carbonos, este es el ácido pirúvico o ácido oxopropanoico. También lo podemos encontrar como cetopropiónico, que acabamos de ver que hay múltiples nomenclaturas. Acá tenemos otro ejemplo, 1, 2, 3, un ácido de 4 átomos de carbono, entonces va a ser derivado del butanoico, y en la posición 3 tenemos el grupo ceto. Esto también les he dicho recién, vamos a borrar aquí, así lo vemos bien, que también les he marcado. Esto es el grupo acetilo, entonces va a ser el ácido acetil acético. ¿Sí? ¿Me voy explicando hasta el momento? Sí. Sí, profe. Bueno. En cuanto a la estructura de estos ácidos carbonílicos, acá les mostramos cuál es la distancia entre los átomos de carbono y oxígeno en estos grupos carbonilos, y fíjense que la distancia es de 1,21 Armstrong, lo cual concuerda con la distancia para un doble enlace. En cambio, la distancia entre carbono y oxígeno del grupo hidroxilo es de 1,34 Armstrong, también coincidiendo con una distancia normal de un enlace simple. Este es el ácido pirúvico, entonces tenemos un alfa cetoácido, en la posición alfa tenemos el grupo ceto, y tiene 3 átomos de carbono. El mapa de potencial electrostático de este compuesto les muestra, fíjense el valor tan positivo de esta posición, que corresponde al hidrógeno ácido de este ácido carboxílico. Otra zona electrofílica es la zona del carbono, de acá del grupo carboxílico, y la zona de los protones, estos del grupo metileno. No metileno. En cuanto a la síntesis de estos ácidos, acá tenemos el dioxálico, que era el ácido aldehídico. Tengo que servir más agua. Tiene propiedades químicas similares a los aldehídos y a los ácidos. Pero, por ejemplo, da la reacción de Cannizzaro, que ustedes han visto en Química Orgánica 1, que la daban los aldehídos que tenían hidrógenos en posición alfa. Este no tiene hidrógeno en la posición alfa del aldehído, y sin embargo da reacción de Cannizzaro positiva. ¿Cómo podemos sintetizar este ácido aldehídico? Fíjense, a partir de ácido acético, por una halogenación de gel Bohlar-Serinki con cloro y fósforo rojo, vamos a obtener un derivado dihalogenado, el ácido dicloroacético. Tenemos 2 cloros. Luego, por una hidrólisis en hidróxido de plomo, vamos a obtener un hidrato que por deshidratación con pentóxido de fósforo en vacío vamos a lograr la obtención del grupo aldehído en el extremo en donde tenemos el diol Ese es el método de obtención de estos aldehídos. En cuanto a la síntesis de los ácidos cetónicos, nosotros vamos a tener distintos métodos para obtenerlos. Por acción de cianuro de potasio sobre el halogenuro de acilo y posterior hidrólisis, esto es también un poco lo que ya venimos viendo de ácidos carboxílicos, empleando la reacción de Stell-Bohlar-Selinsky, y por condensación de Kleisel del oxalato de dietilo con un éster. Vamos a ver cada una de ellas. En relación a la acción del cianuro de potasio sobre el halogenuro de acilo, fíjense, nosotros vamos a lograr introducir el grupo ciano en un halogenuro de acilo, y la posterior hidrólisis, recuerden siempre, con calor de este nitrilo, va a permitir la obtención del extremo del ácido carboxílico, ¿sí? Nosotros ya tenemos acá el
el oxo en la posición 2. Entonces este va a ser una de las maneras de obtener un alfa cetoasa. Otra de las maneras, habíamos dicho, es empleando la reacción de Hell-Polar-Zelinsky. Fíjense, en este caso, con un ácido carboxílico, lo acabamos de ver también, vamos a obtener, utilizando bromo y tribromuro de fósforo, vamos a obtener un bromuro, bromuro de alfa-bromoacilo. Este bromuro de alfa-bromoacilo puede hidrolizarse para dar un alfa-bromoácido, pero todavía no termina aquí la síntesis. Tenemos una segunda etapa en la cual este alfa-bromoácido va a ser tratado con hidróxido de sodio concentrado, va a haber un reemplazo del grupo del halógeno por grupo hidroxilo, y fíjense que por qué estamos poniendo una segunda etapa de una solución ácida. Esto también lo venimos viendo ya hace rato. Sino que obtendría la sal. Muy bien, obtendríamos la sal. Entonces, si yo no hago esta etapa, lo que voy a obtener acá es la sal del ácido carboxílico. Como he hecho la etapa de acidificación, voy a obtener el alfa hidroxiasa. Luego, una oxidación, por ejemplo, con trióxido de cromo en medio ácido, me va a permitir la formación del grupo ceto o oxo. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Ok. Vamos a esta... Esto sería quizás un poquito lo más nuevo que vamos a ver dentro de este tipo de reacciones. Fíjense, esta es una condensación de Claisen del oxalato de dietilo. Veamos quién es el oxalato de dietilo. Acabamos de ver que el ácido oxálico, hemos dicho, era aquel que tiene 2 átomos de carbono y es el más simple de los ácidos dicarboxílicos. Fíjense que acá yo tengo la estructura de lo que era el ácido oxálico, pero está esterificado con, marquemos mejor, con un etanol, con 2 moléculas en realidad de etanol. Entonces tenemos el oxalato, es un diéster de dietilo. ¿La ven a la estructura? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tenemos que tratar de identificar los grupos funcionales? Acá tenemos un grupo funcional éster y acá otro. ¿Sí? Este oxalato de dietilo va a reaccionar con un éster, en este caso le hemos puesto un R, va a ser cualquier éster. Fíjense que yo lo estoy marcando aquí además para que se ubiquen en la estructura. Acá una aclaración. En la diapositiva, anoche mientras la veía de nuevo, han quedado desfasados estos cuadritos de texto de alfa y beta. Corrijan ahí. De todos modos, ya saben que al final cuando terminamos la clase, yo les subo la versión final. Pero bueno, para que tengan en cuenta, estaban corridos y en realidad sería el carbono alfa al carbono este. ¿Me explicó? ¿Alguien tiene la diapo para que me diga? O sea, Sí, profe, sí. Bueno, entonces corrijan eso, ¿sí? Bueno, ¿por qué les he marcado acá con estos óvalos en rosado? Para que veamos, tratemos de visualizar cuál va a ser la estructura que tenemos como base. Fíjense, acá lo que va a suceder es que en presencia del etóxido de sodio, ¿sí?, el etóxido es capaz de arrancar uno de los protones que yo tengo en este éster, de los protones de carbono alfa. Entonces, la acidez de estos protones de carbono alfa me permite que el etóxido pueda removerlos, quedando un carbanión.
este carbanión puede hacer un ataque nucleofílico sobre el oxalato de dietilo. Y es lo que ustedes están viendo acá para la obtención del, del beta-cetoéster. Tengo la posición alfa, en donde se ha producido la unión con la otra molécula. En la posición beta voy a tener el grupo ceto y por este lado tengo todo el resto del oxalato de dietilo. ¿Qué va a pasar? Una posterior hidrólisis y luego una acidificación me va a permitir hidrolizar los restos de éster, ustedes lo tienen acá, para obtener el ácido dicarboxílico. Y como hemos visto recién, la propiedad de los ácidos dicarboxílicos de sufrir una descarboxilación por la acción térmica me va a permitir obtener finalmente el alfa-cetoácido. ¿Sí? Porque a mí se me va a producir una descarboxilación del compuesto dicarboxílico. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. ¿Me van siguiendo? ¿Me voy explicando, mejor dicho? En cuanto a la síntesis particular del ácido pirúvico, que habíamos dicho que era aquel ácido que tenía 3 átomos de carbono y un grupo ceto en posición alfa. El ácido pirúvico se lo puede obtener mediante reacción de HBZ utilizando ácido propanoico y también por utilización de enzimas, porque hay enzimas que pueden catalizar la formación del ácido pirúvico. El ácido pirúvico es muy importante en el metabolismo en humanos, en el músculo en ejercicio. Se genera ácido láctico por acción de la lactato deshidrogenasa, que es una enzima. Entonces, este proceso en el organismo es un proceso reversible y se puede sintetizar entonces el ácido pirúvico a partir del ácido láctico. Nosotros en el laboratorio, esperen un segundito, me parece que ya está etapa, la dejaría para la otra clase. Bueno, a ver, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno, a ver, ¿qué sería para ustedes lo nuevo que han visto hoy en relación a mecanismos de síntesis? La reacción del oxalato de dietilo y el éster. ¿Qué más? Está medio complejo. Medio compleja. No quiero ver lo que va a ser la que viene, la clase entonces. En relación a acidez, ¿les ha resultado algo nuevo? Sí, en la parte de las disociaciones. En la parte de las disociaciones, pero ¿nuevo en qué sentido les parece nuevo? En la parte donde ahora está hay la dos disociación. hidrógenos, digamos. Pero la justificación es exactamente la misma a lo que venimos trabajando. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Profe, en la condensación de Gleichen siempre es el etoxio el que arranca el hidrógeno y siempre es de un hidrógeno de carbono alfa, ¿verdad? O sea, no puede ser del hidrógeno del éster. Es del hidrógeno de carbono alfa, sí. Bien. Acá vos tenés un hidrógeno. ¿Se acuerdan que hemos visto la acidez de los hidrógenos alfa? Que lo comparábamos con los hidrógenos alfa de la acetona, hablábamos de la acidez de los halogenuros de acilo. ¿Se acuerdan de eso? Que teníamos un orden. A ver, estoy acá.
nosotros teníamos esto y habíamos dado un orden de acidez de estos hidrógenos de carbono alfa. ¿Qué pasaba cuando yo tenía un halogenuro de acilo? Eran más o menos ácidos estos protones en relación a los de una acetona. ¿Qué pueden deducir de eso? Van a ser más ácidos. ¿Por? ¿Se acuerdan? Porque el carbono es mucho más electrofílico. El carbono es más electrofílico, va a poder dispersarse mejor esa carga negativa en la sal, ¿sí? En cambio, en la acetona no está tan deficiente como en el caso del halogenuro de acilo. ¿Qué efecto teníamos en el halogenuro de acilo? De importancia. Inductivo. Inductivo, atractor hacia el cloro. Sin embargo, en la acetona, ¿qué tenemos de diferencia? Un grupo metilo. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Sí, profe. Ah, bueno, me están dejando más tranquilo. ¿Qué pasaba cuando tengo un éster? ¿Qué efecto ven de diferencia en relación a la acidez de los hidrógenos alfa? Ahora entiendo. O sea, lo que pasa en el éster es que el carbono, digamos, no es tan deficitario, entonces menos ácido. En el carbono no es tan deficitario que. El carbono ¿Cuál del carbonil. Ah, estamos hablando del carbonil. Sí, en relación a un halogenuro es menos ácido. ¿Sí? En relación a un halogenuro es menos ácido, pero son protones ácidos. En presencia de un etóxido de sodio en realidad, a ver, va a ser muy poco, van a ser muy pocos ya lo vamos a ver más adelante, pero van a ser muy pocos los protones que puedan reaccionar con el etóxido y formar el carbanión. Pero luego las otras etapas de este proceso va a hacer que la reacción transcurra hacia la formación de los productos. ¿Sí? No está favorecida tampoco que salga el protón, pero la fuerza impulsora de la reacción va a ir hacia la formación de los productos. Si yo tengo que comparar la acidez entre los protones de carbono alfa de un éster y el halogenuro, siempre los del halogenuro van a ser más ácidos. ¿Me explicó? Sí, ahora lo entiendo mejor. Claro, o sea, mi duda era porque, bueno, en el caso del éster, ese carbono carbonílico, digamos, está unido a un oxígeno. Sí, eso. En lo que está a la derecha, está unido a cloro, que también, digamos, es electronegativo. Por eso no sabía si era posible, digamos, que el etóxido arranque un hidrógeno que no sea el alfa. Acá, digamos, vos tenés el efecto, si analizamos sobre el carbono carbonílico, ¿no? Este es el carbono deficiente, el carbono carbonílico. Si vos tenés este carbono deficiente, en este caso está incrementada esa deficiencia por el efecto inductivo del cloro. Sin embargo, vos acá, habíamos visto en los ésteres, la compensación existe por resonancia entre el oxígeno y el carbono carbonílico. O sea, si hay una compensación de esa deficiencia electrónica, por lo tanto no es tan electrofílico. ¿Se acuerdan que incluso esto tenía que ver con la reactividad de los derivados de ácido? La mayor electrofilia del carbono carbonílico en el caso de los halogenuros de acilo es lo que justificaba incluso que sean los más reactivos de todos. Los ésteres estaban en tercer lugar en los derivados que hemos analizado. Listo, profe. Y esto tenía que ver con esa compensación electrónica que tienes en el éster. Hagamos un recordatorio también. Cuando analizábamos el anhídrido,
en cuanto a la compensación de la deficiencia electrónica o a la electrofilia de este carbono carbonílico, en el anhídrido vos tenías la posibilidad de que entre en resonancia con ese carbono que estoy analizando, que va a ser este. Sin embargo, también tengo la posibilidad, lo voy a hacer en línea de punto porque no son sincrónicas, son distintas, tengo la posibilidad de compartir o suplir esa deficiencia del otro carbonilo. Por lo tanto, eran más reactivos porque este carbono, en el caso de un anhídrido, es más electrófilo que en el caso de un éster. Y la primera etapa de una sustitución nucleofílica en el grupo acilo va a estar dependiendo de esa electrofilia del carbono carbonílico. ¿Me explico? ¿Profe? Aquí hay mensajes, sí. El profe está contestando. Le quería consultar en la descarboxilación, ¿por qué se emplea únicamente calentamiento y no medio básico, como en el caso de los de los ácidos carboxílicos? ¿Cómo? Perdón. Porque en la carboxilación se dice que se emplea únicamente calor y no el medio básico de hidróxido de sodio y óxido de calcio, si no me equivoco. A ver, veamos. En los ácidos dicarboxílicos estamos hablando, ¿no? No, acá. Y está el calentamiento, ¿no? Claro, solamente es calentamiento. ¿Sí? Bueno. Sí. Calentamiento rápido y a mayores de 150 grados podemos descarboxilar los ácidos dicarboxílicos. ¿Alguna otra duda? Quería ver el mensaje. La acidez de los hidrógenos alfa, del hidrógeno carbono alfa está íntimamente relacionada con la electrofilia del carbono carbonílico. Exactamente. Que es lo que decíamos acá. Va a ser más ácidos el que tenga un carbono más electrofílico. Los hidrógenos alfa, ¿no? Bien. Acá preguntan de la condensación de Claisen. Sí, la vamos a ver más adelante. No he querido entrar en tanto detalle porque sí nos vamos a ver, creo que es lo más nuevo que ustedes van a ver, entonces lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Bueno, ahí veo que han contestado varias cosas en el chat. Bueno, dejo de compartir, vuelvo a la reunión. Bueno, ¿alguna duda hasta acá con todo esto? Miles, dice. No, creo que no son muchas cosas nuevas. Es aplicar más de lo que han venido viendo. Como verán, la hidrólisis de los nitrilos la van a tener muy presente. Y esto de también considerar la diferencia de los grupos funcionales, de cómo pueden actuar independientemente o cómo pueden actuar de manera coordinada, por decirlo de algún modo, con cuestiones particulares de determinados grupos funcionales. Cuando están en cercanía, por ejemplo, el grupo carboxílico y el grupo ceto. ¿Alguna otra duda? ¿Cuántas clases faltan de este tema? Clases teóricas. De este tema son 2 conmigo y 2 con la profe Huerto o 1 con la profe Huerto. Una con la profe Huerto. Sí, ahí está, 1.
Sí, repasen para la próxima clase enolatos, ¿sí? Porque les va a ser de mucha utilidad para ver todo el mecanismo de estas reacciones que vamos a seguir viendo. O sea, tendríamos el martes y el miércoles clase teórica y el jueves sería el taller. Tenemos, creo que el taller de disfuncionales es un día lunes. No tengo aquí el cronograma, pero a ver, tenemos miércoles feriado, exactamente. Algo así era. Gracias. Bueno, el miércoles no hay clase. Claro. Por el día del profesor. Claro, exactamente. Entonces ese no se cuenta. Va a ser el martes, va a ser jueves y el lunes vamos a hacer taller. O sea que el lunes 16 no va a haber evaluativo. No, creo que ese es el que hay taller. Ah, ok, gracias. A ver. Ah, sí, ahí pone el profesor. No, no queda grabada. Hemos suspendido la grabación. La clase es como presencial, chicos, ¿sí? Hemos tenido que hacer esto porque estaba lo del tema del paro y, bueno, muchos por ahí no se pueden llegar a la facultad. Pero para nosotros también es una complicación volver a esto, porque tenemos que tener, bueno, disponibilidad de conexión. Yo me he tenido que quedar en casa, en la facultad no tenemos conectividad y bueno, genera toda una serie de temas. Habíamos organizado un Meet, el Meet tiene cupo de 100, entonces hemos ido por el Zoom. Bueno, son pequeñas cuestiones. Bueno, ahí dice el profe, sí, es el taller el lunes ese, sí. Bueno. Bueno, acá el profe me decía que empiece con la Claisen. ¿Están con ganas de que sigamos un ratito más? Sí. ¿Sí? ¿No se han dormido hasta el momento? A ver, vamos. A ver, avancemos un poquito más entonces. Tienen que compartir de nuevo. Me avisan, por favor, si ven. Sí, profe. Bueno. Esta es la última que hemos visto. Bueno. Vamos a empezar entonces de cómo se sintetizan los beta-cetoácidos. Y fíjense que aquí empezamos a hablar de condensación de Claisen, que permite obtener un innumerable número de compuestos, principalmente 1,3 y 1,2 bicarbonílicos, y el mecanismo es muy similar al de una condensación aldólica, que ustedes sí lo han visto en química orgánica 1. O sea que eso también tendrían que repasar de química orgánica 1. ¿Cómo es la condensación de Claisen? Bueno, algo les he adelantado recién, en donde ustedes tienen la presencia del etóxido de sodio va a permitir que ustedes puedan tomar un protón, en este caso de un éster, de un protón del carbono alfa de este éster, para conseguir, digamos, la formación de un enolato. En este caso, un enolato del éster que puede estabilizarse, fíjense, tiene estructuras de resonancia y también, como les decía recién, la formación de este enolato no está muy favorecida. ¿Por qué? Analicemos los pKa que les estamos mostrando acá. Habíamos dicho, y lo han dicho ustedes, cuando nosotros tenemos un pKa menor, estamos hablando de un ácido más fuerte, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, este compuesto, que es el ácido conjugado de esta base,
es un ácido más fuerte que el éster. Por consiguiente, si yo acá tengo el ácido fuerte, ¿se acuerdan cómo analizábamos los pares de los ácidos? En una reacción ácido-base vamos a analizar los ácidos y las bases conjugadas para ver hacia dónde está desplazada la reacción. ¿Eso se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, este es un ácido más fuerte que el éster. Las reacciones siempre van desplazadas hacia la parte de los compuestos, la base y el ácido conjugado más débiles. ¿Sí? ¿Sí? Supongo que sí. Entonces, esta reacción no está desplazada hacia la formación de productos, sino hacia, como que no está muy favorecida, no vamos a decir hacia la formación de los reactivos, porque no es así. No está muy favorecida esta reacción. Sin embargo, como continúa, como continúa esta reacción haciendo un ataque nucleofílico, que borre si no queda tan improlijo, como consigue un ataque nucleofílico del enolato que se ha sintetizado en esta pequeña proporción, ese enolato puede ser un ataque nucleofílico de nuevo al carbono carbonílico del éster. Por consiguiente, fíjense, hace un ataque nucleofílico al carbono carbonílico, con lo cual tengo una estructura intermediaria en donde la eliminación del grupo saliente, que en este caso va a ser el etóxido, ¿sí?, va a conducir a la formación del beta-cetoéster y ahora sí está favorecida la reacción hacia la formación de este producto. Entonces, en realidad, lo poco que se va generando de este enolato, al reaccionar con el éster, va como que esa es la fuerza impulsora para que se siga formando esta pequeña cantidad de enolato y pueda sintetizarse el beta-cetoéster. ¿Vamos hasta ahí? ¿Chicos? Profe, ¿cuál es la fuerza impulsora? No entendí esa parte. La fuerza impulsora es la generación. Esta reacción sí se produce, ¿sí? Entonces, si yo tengo muy poquita cantidad de esto, pero ese enolato va reaccionando con el éster, ¿sí?, para formar el beta-cetoéster, donde yo aquí sí voy a tener estas reacciones en este sentido, esa pequeña cantidad, al desaparecer, por decirlo de algún modo, porque ya va a estar reaccionando con el éster, va a hacer que se siga sintetizando esa pequeña cantidad. A su vez, se genera, vuelve a reaccionar con el éster y por consiguiente ya dejo de tener ese enolato y vuelta de nuevo a generarse esa pequeña cantidad. ¿Me explico? A pesar de que es muy poca la cantidad de enolato que se genera, al ser consumido en esta segunda etapa del ataque nucleofílico, eso va como generando que se siga sintetizando esa pequeña cantidad, se consume y obtengo el beta-cetoéster. Claro, ¿Se por entiende? digamos. Esa es la fuerza impulsora que yo les digo. Si ustedes, la reacción quedara aquí, ¿sí?, tendría muy poca cantidad del enolato. No está favorecida esa reacción. Al consumirse, ese enolato va a desaparecer como tal, entonces se va a seguir generando la formación del producto final. A ver qué dicen acá. Son reacciones de autocondensación. La pequeña proporción del enolato reacciona con las moléculas del éster sin desprotonar, dando como producto el beta-cetoéster. Es muy pequeña la proporción real, acá les estamos indicando con la flecha, pero al seguir reaccionando, es lo que
posibilita que la reacción continúe. ¿Y por qué les dice el profe? Es una autocondensación. Está reaccionando el enolato con el mismo centro electrofílico del éster que yo tengo de partida. ¿Sí? Profe. ¿Y esa segunda etapa es irreversible? Esta segunda etapa sí. Profe, el grupo enolato que se elimina, digamos, siempre es el que está adyacente al carbono que sufre la condensación, o sea, no hay ninguna posibilidad de que se elimine el otro alcohóxido, digamos. Este de aquí. Claro. Y bueno, no, porque en realidad yo tengo que acá restituir la hibridación que tiene este carbono, vuelve el par de electrones a formar el enlace pi acá, a ver si se ve, marco así, y el grupo saliente va a ser este tóxido que está acá unido al carbono electrofílico, no al otro. A ver si te entiendo lo que me estás diciendo. ¿Es eso? Vos me preguntás si puede salir este tóxido. Claro, esa era mi pregunta. Y no, porque aquí es donde vos has producido se ha producido el ataque nucleofílico. Es en este otro carbono. ¿Mm? Ahí está. Exacto. No, porque ese no es el alcohóxido del intermediario tetraédrico. Ustedes recuerden que cuando hacían la sustitución nucleofílica al grupo acilo, que en este caso sería una sustitución nucleofílica, acá en este caso al éster, no es este carbonilo el que está involucrado, es este otro. Este es el intermediario tetraédrico. Ese es el carbono tetraédrico. ¿Quién era el que preguntaba? Yo, no, ya quedó clarísimo. ¿Ah? Ok. Esto ya les resulta ¿Profe? más sí. ¿Y el éster tiene que estar en exceso para que no salga de la reacción? ¿Para que qué? Para que salga de la reacción, o sea que el éster reaccione con el enolato y no se desplace el equilibrio. Este tiene que estar en exceso porque va a seguir reaccionando con él mismo. Se va a autocondensar, ¿sí? Una vez que se genera el enolato, va a reaccionar con otra molécula que está presente del mismo éster. ¿Profe? Sí. Por ejemplo, en la condensación aldólica, si no me equivoco, creo que necesitábamos que tener hidróxido y tener temperaturas frías. ¿Acá qué condiciones tiene que tener la reacción? Esto tiene que estar en presencia, de tóxido de sodio y no tiene condiciones de temperatura. Perdón, ¿puedo acotar algo? Sí, sí. Acuérdense que en la condensación aldólica ustedes obtenían compuestos carbonílicos alfa, beta insaturados, que es diferente a este método de condensación de Claisen, ¿sí? En este caso ustedes no necesitan obtener un compuesto carbonílico alfa, beta insaturado. Por eso es que no necesitan calentamiento ni nada por el estilo, solamente es la base fuerte. Y como les dije anteriormente, como esto es una autocondensación, y los protones en carbono alfa no son lo suficientemente ácidos, siempre va a haber una proporción del éster que queda sin reaccionar, o sea, sin de protonar. Entonces, esa va a ser la fuente de carbono electrofílico para que el enolato pueda reaccionar con ese carbono deficiente, ¿sí? Porque ahí hay un alumno que preguntó sobre si necesitábamos exceso de éster. Es obvio que el éster va a estar en exceso, porque va a haber una proporción alta de éster que esté sin de protonar. ¿Está claro eso? Sí, profe. Sí, por ahí quizás, no queda claro esta pequeña proporción del enolato que se sintetiza,
claro, va quedando mucha cantidad del éster sin transformarse en enolato. ¿Está claro? Sí. Bueno. Bueno, acá cuando utilizamos el acetil acetato de etilo, fíjense, habíamos hablado acetil, acetato, para que lo identifiquen, de etilo, es un éster, que borre. Es que nunca hemos tenido la pandemia, perdón. Es susceptible también del ataque por parte del etóxido. Puede arrancar este protón también con la formación del enolato. Pero fíjense qué pasaría acá. Cuando el etóxido es capaz de arrancar este protón, se forma el enolato. El pKa del etanol es de 16, mientras que el pKa del acetil acetato de etilo es de 11. ¿Cuál es más ácido? El acetato de etilo. Bueno, el acetil acetato de etilo. Entonces, en este caso, este va a ser un ácido fuerte, en relación a lo que sería el ácido, esta es la base conjugada, y este es el ácido más débil, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Cuando analicemos los ácidos, los pares de base, esta es una base fuerte, el etóxido, este es un ácido fuerte, más fuerte. Siempre aclaramos que es en comparación con. Los análisis ácido-base van a ser en comparación a las especies que tenemos como reactivos y como productos. ¿Hacia dónde se va a desplazar la reacción? Está en realidad indicado, pero quiero que lo digan. Hacia la formación del enolato. Hacia la formación del enolato. Entonces, en este caso, está favorecida la formación del enolato. ¿Y esto de qué creen que va a depender? De los dos grupos carbonilos que pueden dispersar la carga negativa. Exactamente. Ustedes en este caso, con el acetil acetato de etilo, pueden lograr que esta carga negativa se disperse entre los dos grupos carbonilos, Esto por un lado, vamos a tener entonces estructuras de resonancia en las cuales la carga puede ser, me falta un hidrógeno. ¿Se ve algo bien? Esta carga entonces puede ser compartida o distribuida entre los dos grupos carbonilo, lo cual le da la estabilidad a este enolato y va a ser muy útil en la síntesis, ¿sí? Esperen, voy a borrar porque si no, no van a ver nada. Lo agarré de pizarrón a la diapositiva. Entonces, la estabilización de este enolato va a tender a su formación. Entonces, cuando este enolato se coloca en una solución ácida, yo puedo lograr la protonación y obtengo el acetato de etilo, ¿sí? Nuevamente. Pero este enolato va a ser muy útil en cuanto a la utilización en otras síntesis. ¿Qué limitaciones tiene esta condensación? Que no puedo usar hidróxidos, siempre tengo que usar el etóxido del mismo tipo del compuesto de partida. Fíjense que aquí usábamos el etóxido de sodio, nosotros tenemos también grupos etilo. Entonces, si utilizamos hidróxido,
lo que va a pasar es que el hidróxido puede causar la hidrólisis del éster y no vamos a tener el compuesto que nosotros queremos obtener. ¿Se acuerdan que hemos visto que el éster podía ser susceptible del ataque nucleofílico por parte de una base? ¿Sí? ¿Y qué obteníamos? Si estamos en medio alcalino, vamos a obtener la sal del ácido carboxílico. ¿Sí? Entonces, la hidrólisis del éster se produce cuando utilizamos un medio alcalino. Entonces tenemos que usar etóxidos. Por otro lado, también lo que les decía recién, el alcóxido que usamos tendría que ser el mismo del grupo éster del éster de partida. Tienen que coincidir, porque si no, esto también hemos visto en ésteres, qué pasaba cuando yo agregaba un alcohol, en este caso, bueno, voy a poner el metóxido, diferente al que yo tengo en el éster de partida. Había un proceso que se llamaba transesterificación. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que podíamos hasta utilizarlo para interconvertir un éster en otro. Nosotros lo habíamos visto desde ese punto de vista. Acá si utilizamos un etóxido diferente, puede haber este proceso de transesterificación, con lo cual yo acá, fíjense, estoy reemplazando el O-etilo que tenía en este caso por un O-metilo si utilicé metóxido. ¿Estábamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, hasta aquí nomás vamos a llegar porque la verdad que si empezamos con la cruzada va a ser más compleja la cosa. De todos modos, en la clase que viene vamos a hacer un pequeño resumen, como hemos hecho el otro día, de qué es lo que hemos visto hasta el momento y vamos a arrancar con la de Claisen cruzada. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, profe. Bueno, vamos a ver.